y celebro mucho estos espacios donde abogados conversamos con médicos y médicas. Y quiero empezar con 3 reflexiones que no tienen nada que ver con mi presentación, pero que les quiero compartir cosas que nos pasan a nosotros los abogados cuando pensamos estos temas. Y me interesa plantearlas porque sé que a los médicos les pasan otras cosas. Entonces, una de las cosas que a nosotros nos pasa es que nosotros queremos que la ley se cumpla. Y que no se cumpla sotto voce, que se cumpla, que haya un protocolo de atención de aborto legal, que exista, que esté aprobado por el gobierno, por medio de una resolución que es un acto administrativo, porque creemos que eso le da seguridad a los médicos y a los pacientes. Pero después encontramos del otro lado médicos, por ejemplo en la Ciudad de Buenos Aires, donde bien explicaban que es la panacea del país, donde los médicos dicen no levanten la perdiz porque es mejor que se queden callados y que se siga pudiendo hacer. Si ustedes ponen este tema muy en agenda, corremos el riesgo de que no se haga. Y ahí tenemos como una gran contradicción, porque para nosotros es muy importante que esto esté jurídica y legalmente establecido. Y en nuestras instituciones entramos entre los abogados que trabajamos estos temas a pensar qué hacemos. O por ejemplo, cuando hay situaciones donde como las de Tucumán, donde casos en los que Amnistía interviene. Básicamente, Amnistía interviene porque es una organización muy reconocida internacionalmente, porque trabajamos este tema a nivel internacional, pero sobre todo lo que creemos que es nuestro valor agregado en esto es que en general le damos mucha visibilidad a los casos que es importante, que son importantes que se visibilicen, los ponemos en la agenda, los llevamos a nivel internacional. Eso genera una presión probablemente a nivel político y logramos como algún tipo de cambio. Es probable que Amnistía es la única que se sentó con el presidente Macri y le dijo que celebraba la apertura del debate de aborto, pero que era muy loable porque era el primer gobierno realmente que ponía este tema en agenda, pero que nos parecía que si no había una bajada política a todo un partido respecto a cómo se tiene que votar una ley de despenalización del aborto, iba a generar mucho costo político. Dicho y hecho, generó mucho costo político para el partido del gobierno actual. Bueno, yo voy a empezar mi presentación un poco como contando qué es lo que existe legalmente y creo que esto es lo que, le da seguridad a los médicos para ir adelante y nos da seguridad a nosotros, seguridad no, es lo que nos da herramientas a nosotros para defenderlos a los médicos cuando los atacan injustificadamente o que se nos haga agua a la boca cuando hay un caso como el que contaban acá los 2 abogados, los 2 pacientes, ¿no? Porque es un caso que uno lo ve, nosotros lo vemos todo el tiempo en tribunales, digamos, y cuando la política no funciona, a veces llevar la política a la justicia es como una buena herramienta. También contar que trabajamos en conjunto con FUSA, que hemos trabajado con Analía, con Mario, con Daniel, digamos, con muchos de los que estoy viendo acá, que trabajamos conjuntamente con Alicia, y por ahí me olvido de alguno, y que es un placer. Pero sí me parece que hace mucha más falta este diálogo entre abogados y médicos, y creo que existe en otros niveles, más reducidos, pero me parece que hay que alentarlos mucho más. Probablemente digan muchas cosas que varios y varias de ustedes ya saben. Como ustedes saben, el aborto en el mundo se divide el aborto se divide en distintos modelos. Modelo de plazos, que es el modelo conocido en algunos países del mundo, donde el aborto se permite cuando se llega a un determinado plazo del embarazo. Generalmente esto se da en los practicados en las 12 o 14 semanas. El modelo de indicaciones, que en general prohíbe el aborto en todas las circunstancias, excepto en algunos casos, que es el modelo que tenemos nosotros, como decían recientemente, y que abarca los casos de peligro para la vida, peligro para la salud de la mujer, abuso sexual, malformaciones en el feto incompatibles con la vida extrauterina y muchos casos en caso de situación socioeconómica. Caso de situación socioeconómica lo tienen países como Inglaterra, Japón, entre otros. Y luego el modelo total de penalización, que es el que prohíbe el aborto en todas las circunstancias. Nosotros convivimos con un modelo total de penalización combinado con un modelo de indicaciones. El Código Penal desde 1921, en su artículo 86, inciso 2, dice: el aborto practicado por un médico diplomado con el consentimiento de la mujer encinta no es punible cuando
sea para evitar un riesgo para la vida o la salud de la madre, y si este peligro puede ser evitado por otros medios, esa es la famosa causal salud, o en caso de violación, ¿no? En caso de que el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido por una mujer idiota o demente. ¿Qué es lo que pasó desde 1921 hasta el año 2012, que se dicta el famoso caso Fall, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación? Que se entendía que para realizar un aborto en caso de violación solamente podía ocurrir cuando se daba en un caso de una violación de una mujer en una condición de discapacidad. Desde 1921 hasta ahora hubo obstáculos de derecho y obstáculos de hecho. Los obstáculos de derecho, la ambigüedad de la ley, el artículo parecía ambiguo, ni los médicos lo entendían, ni los jueces, ni los abogados, ni la sociedad en general. Esto que yo decía, por una coma que tenía, etcétera, la gente creía que solo en los casos de violación era cuando la mujer tenía esta condición de discapacidad. Se judicializaban los casos de aborto legal o de aborto no punible, se generaban pedidos de autorización judicial. La falta de regulación de un procedimiento para acceder al aborto legal en las distintas jurisdicciones. Ustedes saben que el tema salud obviamente es un tema de jurisdicción local, con lo cual hace falta legislaciones locales de implementación, y la ausencia de políticas públicas de prevención, falta de educación sexual, casos de violencia o falta de acceso a la anticoncepción. Obstáculos de hecho: abuso de la objeción de conciencia, desconocimiento del derecho vigente, falta de información jurídica y obviamente temor a la sanción penal. ¿Qué es lo que hace el caso Fall? ¿Y por qué voy a ser como muy insistente con el caso Fall? El caso Fall es ley, es como, lo voy a decir como muy fácil. El caso Fall es ley, digamos, básicamente. ¿Por qué es ley? ¿En qué sentido? En que si no se cumple con los estándares del caso Fall, o si se saca un protocolo con estándares menos garantistas que lo que establece Fall, o si una jurisdicción saca una normativa que va en contra de Fall, todo eso genera la posibilidad de iniciar una acción legal por inconstitucionalidad. Por ahí es difícil para que ustedes lo entiendan, pero desde que existe Fall, todo lo que se vincule al aborto legal se puede relacionar con Fall de alguna u otra manera. Entonces, ¿qué es lo que dice Fall? Fall dice: el artículo 86 del Código Penal es constitucional. Basta decir que no es que esto que decía, no sé quién lo decía recién, la ILE es inconstitucional. No lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El aborto contenido en el artículo 86 es constitucional. Establece el alcance del aborto en los casos de violación, y lo que dice es: no es solamente cuando se trata, aclara esto que tanta duda generó, no son solo casos de violación cuando se trata de una mujer en condición de discapacidad, sino que son todos los casos de violación. Ahora voy a explicar por qué la Corte dice eso, no lo dice porque sí. Y establece un montón de estándares para la implementación del derecho de acceso al aborto no punible. Digamos, una de las cuestiones más destacables del fallo es cuando el fallo dice: el derecho nacional, el derecho internacional de los derechos humanos no exigen la protección absoluta de la vida del embrión, de modo que se impide el aborto en toda circunstancia. En cambio, sí protege en forma explícita los derechos fundamentales de las mujeres. Y es por eso que la Corte decide, digamos, básicamente esto. ¿Por qué establece que el caso de violación no podría, digamos, no debería limitarse solo a casos de mujeres en condición de discapacidad? Porque estaría violando el derecho de igualdad y no discriminación. Porque porque nada justifica tratar de un modo diferente a mujeres que están en una misma situación. Si yo soy una mujer que me violaron y voy a un médico y le digo: quiero hacerme un aborto legal porque la ley me avala para esto, y el médico me dice: no, es solo para caso de una mujer en condición de discapacidad, puedo iniciar un juicio y decir: no, acá hay una situación de discriminación mía en relación a la mujer con discapacidad. Las dos fuimos violadas, pero ella tiene acceso a un aborto legal y yo no. Y eso es lo que básicamente la Corte estableció. Y el otro principio es el principio de dignidad. La pretensión de exigir a una víctima de violación llevar a término un embarazo resulta desproporcionada y contraria a ese postulado, que impide exigirle a las personas que realicen en beneficio de otras
o de un bien colectivo, sacrificios de envergadura. ¿Qué sucede en la práctica? Hay desinformación, hay confusión, hay incertidumbre, hay prácticas institucionales innecesarias y ilegales que obligan a la víctima a exponer públicamente su vida privada. Los profesionales de la salud y operadores de justicia ignoran normas y derechos y exigen requisitos que no exige la ley. Se generan actos de violencia institucional, como pasó en Tucumán en febrero de este año, en términos de la ley 26485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, por esto que decíamos antes, ¿no? Porque esto que todos hablaban de someter a una mujer a una situación de continuar con su embarazo cuando esto está permitido, es tortura. Y esto no lo digo yo, no lo dicen ustedes, lo dice el relator contra la tortura de Naciones Unidas. Incumplimiento de deberes individuales de profesionales de la salud y funcionarios públicos y judiciales. Y todo esto que yo digo, cuando digo lo dice el relator de Naciones Unidas, no es menor, porque cuando uno defiende esto ante un tribunal, lo expone y es un argumento a favor de la paciente que no ha sido atendida en las condiciones que establece FAL o el artículo 86 del Código Penal. La Corte señaló básicamente que no se requiere autorización judicial ni denuncia policial en ningún caso. Para violación, solo una declaración jurada. No se requiere más de un profesional de la salud para que intervenga. ¿Se acuerdan que, bueno, no voy a explicar, pero que en algunos casos había que reunir a un grupo de profesionales, etcétera? Se debe garantizar la información y la confidencialidad a la paciente, lo que no sucedió en el caso de Tucumán de febrero. Se debe evitar procedimientos administrativos que retrasen la atención, se debe eliminar los requisitos que no estén médicamente indicados, se debe articular mecanismos que permitan resolver los desacuerdos que pueden existir entre el profesional y la paciente, y se debe disponer de un sistema de salud adecuado que permita al personal sanitario ejercer la objeción de conciencia. Y este es un punto sumamente importante, ¿no? La objeción de conciencia debe ser declarada en el momento de la implementación del protocolo o al inicio de la escrita del profesional en el establecimiento de salud correspondiente. Requisitos para acceder a una ANP. Causal salud y causal violación comparten algunas consideraciones comunes y después voy a ir especialmente a la causal salud. La regulación del procedimiento para acceder a una ANP es competencia de las jurisdicciones locales, esto que les decía, lo que les explicaba antes, y que tienen que respetar lo establecido en el caso FAL y los estándares internacionales. En Nación tenemos un protocolo que todos ustedes conocen, que no está aprobado por una resolución, que es del año 2015, que tiene versiones previas de 2007 y 2010, pero que realmente es un protocolo que está absolutamente adecuado a FAL y que es un protocolo que nosotros como institución alentamos cuando vamos a hablar a las provincias, que es un buen modelo de protocolo para instaurar en las distintas provincias. Luego de FAL lo que pasó es que algunas provincias adecuaron sus protocolos, hay provincias con protocolos adecuados a FAL, hay provincias con protocolos que establecen requisitos que FAL no tiene, o sea, ¿cómo lo puedo explicar? Establece requisitos menos garantistas de lo que establece FAL. O sea, le dan menos derechos a las mujeres de lo que FAL estableció. Y después hay provincias que directamente no tienen protocolos. No debe solicitarse autorización judicial para una ANP, eso ya lo dije. Quienes interfieran con la decisión de una mujer de practicarse una ANP pueden recibir sanciones, esto lo dice FAL, multa, inhabilitación, prisión, pago de indemnización. Yo soy una mujer que un médico no me quiso practicar una ILE, le voy a iniciar un daño y perjuicio, porque si yo estoy en una condición de ANP, estoy dentro de las causales permitidas y el médico no me lo hace, como contaban los pacientes recién, ese médico es absolutamente potencial de ser demandado, no solamente si en el caso que, por no cumplir con su labor por médico, pero por haberme generado daños y perjuicios. Y esto lo dice el propio FAL, por eso es importante implementar el aborto legal. Los profesionales de la salud no pueden eludir sus responsabilidades profesionales y obviamente FAL descarta la posibilidad de una persecución penal para quienes realicen la práctica médica. O sea, FAL lo dice, nadie que realice la práctica médica va a ser perseguido penalmente. Los médicos no tienen que tener miedo a realizar estas prácticas. Y después hay abogados como nosotros que eventualmente los defendemos los podemos defender cuando los ataquen, porque esto pasa, también. Nosotros y muchos más, ¿no? Supuesto de responsabilidad profesional, cuando no se brinda a la mujer información adecuada, oportuna, completa y veraz, no se constatan las causales de modo profesional y ético, se incumple el deber de secreto profesional, el deber de confidencialidad, se realicen maniobras dilatorias y se niegue la práctica de modo injustificado. El caso de Tucumán que menciono todo el tiempo
entró en todos estos supuestos de responsabilidad profesional. La información, como dije, debe ser oportuna, veraz, completa, actualizada. Lo que FAL también establece es que suministrar toda la información disponible de forma dinámica a lo largo de todo el proceso le da protección a los médicos. Es una manera de proteger al profesional de la salud. Hay que respetar la autonomía de la mujer y, obviamente, el tema de la confidencialidad y el secreto profesional. Tema del consentimiento informado. Es un proceso de interacción y comunicación que se extiende a lo largo de toda la relación sanitaria. No se trata de una firma, ni se limita un momento. Es para garantizar que las usuarias tomen decisiones sobre su salud de manera libre, responsable e informada. Es muy importante esto, ¿no? Porque, como decían las dos personas que están recién, no es lo mismo ser de clase media y tener un montón de información, o clase acomodada, y no es lo mismo ser de clase muy humilde y no tener absolutamente nada de información y no saber qué es a lo que estás habilitado y a lo que no estás habilitado. Y una de las cosas que decía FAL, que no lo dije, y que es que los gobiernos, tanto nacional como provincial, están obligados a informar, tienen que generar campañas de información para que las mujeres que se encuentran en una condición de acceso a un aborto legal sepan cuándo pueden hacerlo y cuándo digamos, les corresponde. Y esto la verdad es que no ha sucedido, digamos, no es que uno llega a un hospital público y hay carteles colgados donde dicen si fuiste víctima de violación, todo esto, y estas son las causales por las cuales vos podés acceder a un aborto. Eso no existe en Argentina hoy. Objeción de conciencia. ¿Pueden los médicos alegarlas? ¿Qué dijo la Corte Suprema? Las personas pueden invocar creencias religiosas o profundas convicciones morales para incumplir de manera justificada deberes legales. Las características. Es personal y no institucional. O sea, la objeción de conciencia es de un médico, pero no puede haber una institución, no puede haber un hospital entero que diga acá no hay nadie que practica el aborto legal. Al menos un médico tiene que haber que esté ofreciendo el servicio. Debe fundarse en profundas convicciones morales, tiene carácter pasivo, no es desobediencia civil, es permanente, se objeta a las acciones o omisiones, no a las personas. No puede suponer barreras en el acceso a derechos. Es explícita, es de buena fe y no es válida en situaciones de afectación inminente de derechos de otras personas. Bueno, lo que decía FAL respecto de eso, causal salud. ¿Cómo debe entenderse el concepto de causal salud? Lo dijeron antes, la Organización Mundial de la Salud dice que la causal salud debe entenderse básicamente de manera integral. ¿Y qué significa que se entienda de manera integral? Es un completo estado de bienestar físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o afecciones. Y como el derecho de todas las personas a disfrutar del más alto posible nivel de salud física y mental. Para aplicar la causal salud se requiere constatar la presencia del mero riesgo de afectación de cualquiera de estas dimensiones. ¿Cómo entenderse el concepto de peligro? El inciso 1 del 86 no califica el grado de peligro que debe correr la vida o la salud de la mujer. No exige que sea ni grave ni inminente. De este modo basta con que exista un peligro potencial que la mujer no quiere correr. En tanto la mujer es la titular del derecho a la interrupción legal del embarazo, solo ella es la que puede decidir cuánto riesgo quiere o no quiere correr. ¿Qué hay que tener en cuenta? No se requiere que exista riesgo de morir. La afectación de la salud o el riesgo para la salud abarca todos los factores de vulnerabilidad que puedan presentarse durante cualquier etapa de la gestación y se debe estudiar cada caso concreto y la decisión debe adoptarse individualmente con cada mujer. La dimensión física de la salud. Algunas situaciones en las que se debe aplicar la causal salud, enfermedades adquiridas o padecidas en la infancia, antes o durante el embarazo, enfermedades genéticas, enfermedades crónicas que afecten la salud, fibrosis quística, distrofia muscular, enfermedades susceptibles de agravarse o que se agravan con el embarazo o a medida que avanza el embarazo, diabetes, por ejemplo, enfermedades que no pueden recibir tratamiento adecuado con el embarazo, cáncer, patologías que pueden desencadenarse con el parto, afectación de la integridad física por violencia, efectos físicos sobre la salud de la mujer por malformación fetal. Dimensión mental de la salud que hay que tener en cuenta. No se requiere la existencia de una incapacidad absoluta o una enfermedad mental severa o crónica. Como le decía digamos, como le decía, ¿cómo es tu nombre? Sergio, anteriormente cuando le hizo, digamos, cuando hacía la
ficha de la paciente, se entiende por padecimiento mental a todo tipo de sufrimiento psíquico de las personas y o grupos humanos vinculables a distintos tipos de crisis previsibles o imprevistas, así como a situaciones más prolongadas de padecimientos, incluyendo trastornos y enfermedades como proceso complejo determinado por múltiples competentes. Y esta es la definición del decreto 603, reglamentario de la Ley de Salud Mental. Algunas situaciones en las que debe aplicar la causa de salud: riesgo de suicidio, enfermedad mental severa o crónica, depresión mayor, esquizofrenia, trastorno bipolar, violencia de género, no solo sexual. En cada caso debe considerarse la historia familiar, experiencias traumáticas, discriminación basada en género, historia del abuso sexual o violencia doméstica, posibilidad de que la continuación del embarazo afecte la salud mental, angustias por las condiciones que originan el embarazo, angustia por la obligación de continuar, que puede llegar en depresión, trastorno de ansiedad o riesgo de suicidio. ¿Qué hay que tener en cuenta? La dimensión social de la salud. Los determinantes sociales de la salud son las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema de salud. Esas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos a nivel mundial, nacional y local, que depende a su vez de las políticas adoptadas. Y esto lo dijo la Comisión para el Estudio de los Determinantes Sociales de la OMS. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos desde el 1921 hasta ahora y que hemos avanzado un montón con el debate de despenalización del aborto el año pasado y, como decía María Alicia, con el empuje del movimiento de mujeres que es en este país modelo para el mundo y que es impresionante y que ha ayudado muchísimo de verdad para poner este tema en agenda, para que muchos médicos se sumen a esos médicos que ya venían involucrados en estas cuestiones? Terminar con la invisibilidad de la práctica, desafiar nuestra cultura legal que tiene como vocación para aprobar y elaborar normas, pero no pone énfasis en la implementación. Tenemos miles de normas. Argentina tiene todas las normas garantistas en todas las áreas que a ustedes se les puede ocurrir. El problema es que nunca se implementan ninguna o se implementan de modo deficiente. Construir institucionalidad que facilite y no obstaculice el acceso a los abortos legales, los profesionales de la salud como agentes de cambio y respuesta, no como agentes de obstaculización, y expandir la accesibilidad, la legalidad y la respuesta a los derechos de las mujeres. Muchas gracias.